Silva, estudiante del Politécnico Santiago Mariño, Extensión Valencia, y el día de hoy les vengo a hablar sobre los métodos de arranque en los motores de corriente continua. Pero primero, ¿qué es un motor de corriente continua? Este motor, también conocido como motor de corriente directa, tiene la capacidad de convertir la energía eléctrica en energía mecánica mediante un movimiento rotatorio. Fue uno de los inventos más versátiles por su fácil control, paro y automatización de procesos. Este consta de dos partes principales, la parte fija llamada estator y la parte móvil llamada rotor. Existen diferentes tipos de motores de corriente continua como el motor serie, motor compuesto, compound, el motor de derivación o shunt y el motor de excitación. Una de las fases de funcionamiento de un motor de corriente continua es el arranque, siendo el momento inicial en el que, partiendo de reposo, se conecta a la red. En ese instante el motor debe vencer al par resistente. Como pueden ver, el par resistente siempre debe ser inferior al par de arranque del motor, ya que al no cumplirse esto, se pueden provocar peligros como los fusibles pueden explotar, producir un par de arranque muy alto desprendiendo el devanado de la armadura o quemar los bobinados del motor. Para evitar estos peligros es necesario limitar la corriente de arranque usando un arrancador. Existen varios tipos de arrancadores de motor de corriente continua y estos se clasifican según el número de terminales con que se conectan al motor, como el arrancador de 3 puntos y el arrancador de 4 puntos. El arrancador de 3 puntos, el terminal L va conectado al positivo, el terminal A va conectado al devanado del inducido y el terminal F va conectado al devanado de campo. Y en el arrancador de 4 puntos, el terminal L va igualmente conectado al positivo, el terminal A va conectado al devanado del inducido, el terminal F va conectado al devanado de campo y el terminal N va conectado a una bobina sin voltaje. El motor de corriente continua cuenta con un arranque manual. Para que el momento de arrancar el motor no provoque efectos perjudiciales para los devanados, se introduce una resistencia R en serie o en paralelo con el inducido, dependiendo del motor. Este consistirá en un rheostato de arranque y dependerá de la suavidad que precise el arranque y de la potencia del motor. Se utilizan arrancadores de 3 y 4 puntos para arrancar motores de derivación y motores de bobina compuesta o compound. Arrancadores de contacto triple para motores de derivación y compound o compuesta. El arrancador de 3 puntos toma su nombre de las 3 conexiones que deben efectuarse entre él y el motor al cual ha de arrancar. Como pueden ver en la figura, este arrancador es visible y se opera manualmente. Su funcionamiento es de la siguiente manera. El elemento resistor del rheostato se conecta en derivación por medio de 6 botones de contacto. El brazo móvil del rheostato regresa a su primera posición mediante un resorte y se dispone de manera que se puede mover de un contacto a otro para puentear secciones de resistor en derivación. Después de cerrar el interruptor de línea, el operador puede colocar manualmente y mover el brazo de rheostato de la posición de apagado al primer botón de contacto A. Este transmite todo el voltaje de la línea de alimentación al campo en derivación, energiza el imán de sujeción y conecta toda la resistencia de arranque en serie con la armadura. Y el arrancador de 4 contactos para motores de derivación y compuestos, este tiene las mismas funciones básicas que los arrancadores de contacto triple. Además, hacen posible que se use un rheostato de campo con los motores para obtener velocidades superiores a la normal. En la figura pueden ver que se ilustra un arrancador de 4 contactos usado en un motor de derivación.
El motor de corriente continua también cuenta con un método de arranque automático. Este es el caso de los arranques magnéticos de corriente directa y se usan para aplicaciones donde el arrancador opera de manera frecuente, el motor se localiza a una distancia del operador, donde hay control automático por medio de un interruptor de presión, limitador de presión o dispositivo similar, y para grandes motores que requieren la interrupción de corrientes elevadas. Existen varios métodos para arrancar los motores de corriente continua, ya sea de manera semi o automáticamente, pero todos caen en alguno de los siguientes grupos. En el grupo de arranque a límite de tiempo, estos arranques emplean relevadores de tiempo con fluido de amortiguador. Con frecuencia se utilizan controles de tiempo que consisten en un pequeño motor síncrono. Y luego está el arranque al límite de intensidad. Dentro de este método, la aceleración ya no se realiza en tiempos fijos, sino que se ajusta a las condiciones de la carga y se encuentran varios tipos de arrancadores. Los más conocidos son el de relevadores en serie y el de fuerza contra electromotriz. Bueno, esto fue todo sobre los motores de corriente continua y sus métodos de arranque. Espero les haya gustado el video.